Seguimos en Palabra de Campo y vamos a hablar del trigo, del pan, de toda la cadena. Hay tantas cosas para conversar con Martín Vizcaizaque, que es el presidente de Argentrigo, la entidad que agrupa a los productores y a toda la cadena primaria del trigo, a los productores fundamentalmente. Martín, ¿cómo estás? Daniel Aprile te saluda aquí en Palabra de Campo. ¿Qué tal, Daniel? Buen día. Un gusto saludarte, Martín. ¿Cómo, ha mejorado, ¿no?, el escenario, la relación insumo-producto para el trigo? En los últimos, yo diría, 20, 25 días, el panorama mejoró. ¿Eso es efectivamente así? ¿Estamos en un contexto que es un poco más propicio para avanzar con la siembra de trigo? Sí, la verdad que sí. Me acuerdo en Expo Agro cuando tuvimos ahí la conferencia con las 4 cadenas, marcábamos un escenario preocupante y de pérdida de área para el trigo. Incluso, como decís, 30 días atrás el escenario era otro, con un precio del trigo que era preocupante y los insumos muy caros. Y bueno, lamentablemente para Brasil, para Rusia, se dieron situaciones que los complicaron muchísimo y bueno, eso determinó un alza en el precio del trigo, tanto futuro como disponible, que bueno, cambió la perspectiva, y junto a eso a una reducción en los insumos, por esto de que empezaron a funcionar los Bopreal y algunas bajas de derechos de aranceles que, bueno, si bien no se materializaron del todo, pero bueno, la relación insumo-producto mejoró muchísimo al estar al nivel de la histórica, y bueno, eso hizo que la perspectiva cambie. No es ninguna maravilla, no es que igual seguimos con 7% arriba en los costos del promedio. Ajá. Pero bueno, se hizo, hoy en día está competitivo el trigo para su siembra, y eso hace que sean en A Todo Trigo se mostraron las estimaciones de la bolsa, sí, y de la Secretaría, ¿viste? Hablando ya no de 5,9, 6,3, 6,5. Claro. Y bueno, está, pero esto también requiere un esfuerzo adicional de los productores de ver cómo capturar ese precio, ¿viste? Pues ya nos ha pasado de sembrar en la expectativa y después no materializar esa expectativa. Entonces ahí mercado de futuros, necesitamos un poquito los productores de trabajar en esto, de asegurarnos precios, poner pisos, claro, a la producción. La estrategia financiera, digamos, dentro de lo productivo, estrategia, ¿no? Y comercial. Claro. Comercial, tal cual, exactamente. Exacto. Comercial, exacto. Mejor dicho. Porque hoy vos lo ves, ponele que en trigo enero, Bahía Blanca, te están hablando de $250, trigo enero Quequén 245, y en cambio en el disponible, el trigo en Quequén te están pasando 175.000 pesos y en Bahía 240.000. ¿Por qué tanta diferencia? Y ese es un poquito, a ver, la pregunta, ¿por qué es eso? Si te hablan de la calidad del trigo que sale por Quequén, que al empezar a incorporar en esa zona productiva, que es muy productiva, trigos con genética francesa, descuidamos el pH, el peso octolítrico, descuidamos la proteína, entonces es como que los compradores te dicen, no me gusta ese trigo. Pero bueno, tanta diferencia, ¿dónde está la razón? Tenemos que trabajar mucho en eso, y si es así, bueno, tenemos que trabajar en cambiar la expectativa, claro, en cambiar la imagen que está dando nuestro trigo sobre Puerto Quequén. Se exporta 1 millón, ponele, según años, ¿viste? Va cambiando, sí, pero no 1 millón de toneladas. Ese diferencial de precio es muy alto y que no lo vemos en el mercado futuro. Claro. Hubo una charla muy linda, sí, de este tema en A Todo Trigo, me acuerdo. Sí, por eso ese es un tema que tenemos que trabajar. Claro. Y puertas adentro del sector. Exacto, en la cadena, dar, claro, referencias de precio para saber qué calidad de trigo hay que producir. Claro. Y en eso tenemos que abrir, es una lucha de varios años, hay gente de varios años en Carvap, en CRA, en Apro Trigo, mucha gente que habló y sigue hablando de segregar el trigo, de abrir el nomenclador y no tener trigo pan.
diferenciar el trigo pan en 3 bandas, Claro. ya sea por proteína, por peso hectolítrico, como para que uno sepa, cada una tenga un precio y uno Claro. sepa a qué apuntar. Es que Porque- es un reclamo histórico y claramente no incentiva que los productores, en definitiva, terminen haciendo el mejor trigo que pueden hacer porque no se lo pagan. Exacto, vamos a kilos. Claro. Después es eso, no te lo pagan pero te lo descuentan. Claro, tal cual, tal cual. El molino, nosotros acá, viste, yo vivo en Quequén, ¿no? Por eso también lo tengo en Quequén, en Necochea. Sí, Pero estoy en el área de influencia. Los molinos en la zona no son tantos, pero los molinos sí pagan te pagan la calidad. claro, claro, Ellos te dicen, mira, necesito esto, esto y esto, Claro. y pago 210, 220. claro, La pagan, hay el diferencial. claro, Entonces tenemos que armar la estrategia comercial claramente. como para aprovechar eso, y es un agregado de valor con tecnología de proceso. ¿Qué vamos a sembrar? ¿Qué Tal cual, material? tal cual. Martín, sabés que ayer justamente con otros colegas conversábamos sobre el tema del trigo y el aumento del precio del pan, que es tema este fin de semana y que va a serlo seguramente a partir del lunes, porque en la provincia de Buenos Aires han anunciado que iba a aumentar el precio del pan. Y traigo esto a la charla porque hay industriales panaderos que de alguna manera, creo yo equivocadamente, pero insisten con esta situación de que el precio del pan sube por algunas cuestiones del trigo, y específicamente lo digo porque los industriales de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, dijeron, te lo cito textual prácticamente, el precio del pan sube ahora porque los brasileros vinieron a buscar el trigo y porque el gobierno quitó los puntos de equilibrio para la exportación. Me gustaría tu reflexión al respecto. Bueno, en eso hay un trabajo hecho por FADA que ya es harto conocido, Exacto. pero nunca está mal refrescarlo. O sea, trigo hay disponible, están los mismos, los molinos no tienen ningún problema de conseguir trigo, no es que se llevaron el trigo ni nada por el estilo, trigo siempre hay. El tema es que el precio del trigo aumentó en el mercado internacional, aumentó casi un 27%, es esto, en abril el trigo valía 185.000 pesos, hoy está en 240. Lo que hablábamos antes. Lo que hablábamos antes. Entonces, en el costo de la harina, el 70% es el trigo. Entonces, obviamente la harina aumentó. Ahora, ¿cuánto representa en el precio del pan el precio del trigo? Un 10%. O sea que si vos le regalás el trigo, el pan te puede subir como máximo un 10%. Claro, claro, claro. Entonces, es bueno recordarlo esto porque parece que desde el sector industrial de los panaderos, digamos, como que no lo tienen tan presente, y estoy seguro que tienen los costos pero muy en claro. No, lo tienen muy claro, seguro. Y también es muy claro que el 27% de ese costo son impuestos. Además de, claro. O sea, en el precio del pan representa casi el triple los impuestos que el precio del trigo. Claro, tal cual. Pero bueno, me parecía interesante, Martín, recordarlo porque va a ser tema seguramente a partir del lunes, cuando veamos en muchos lugares aumentó el pan. No va a faltar quien insista en que esto es justamente un tema de consecuencia de lo que pasó en Brasil con la tremenda inundación que sufrió el sur y sus problemas para producir granos en general, en particular trigo. Así que me parecía interesante destacarlo. No, y es interesante esto de poder ir cambiando la cultura, ¿no? En la cadena tuvimos muchos años de que nos hacían confrontar y que la culpa era del otro y nadie era culpable, y no podemos entender esto de que todos tenemos que trabajar juntos para agrandar el valor agregado del trigo, y que también es cierto que tenemos que dar visibilidad a que la industria panadera, la industria de fideos, la industria harinera puede exportar. Tener una industria de panificables competitiva y exportadora beneficia al mercado interno. Claro. Lo más importante, más calidad y mejor precio. Claro. Ese concepto lo tenemos que tratar de erradicar, porque está muy metido de que si exporta es negativo para el país. Y si exporta genera trabajo, genera divisas,
y genera productos más competitivos en el mercado interno. Claro. Diría que lo más negativo para la Argentina sería no producir trigo, como pasó en alguna época, pero bueno. Exactamente, cuando empezaron a cerrar esto, claro, se fue el trigo más caro del mundo. Exactamente, ahí va, exactamente. El trigo más caro del mundo fue cuando dijeron que querían cuidar la mesa de los argentinos y se cerraron los mercados, se cerró nos encerramos. Entonces, de una buena vez, siempre digo lo mismo, nosotros tenemos, la resiliencia como un concepto, hoy está bárbaro, hay que ser resiliente. Y el concepto ecológico de resiliencia es que un sistema vuelva a su estado original luego de una perturbación. Ahora, nosotros tenemos que de una buena vez aprender de lo vivido y no volver al mismo lugar, evolucionar. Ya hemos tenido de esto, no nos sirve volver a nuestro estado anterior, tenemos que evolucionar y empezar a ser inteligentes y a trabajar juntos para mejorar. Esto de repetir errores, repetir discursos, la verdad que no le hace bien a nadie y está muy arraigado, y como presidente de una cadena es el desafío más grande. Es esto, es cambiar la cultura. Tal cual. Martín, gracias por la charla, un abrazo grande. No, te agradezco muchísimo, un placer. Igualmente. Martín Vizcaizaque, el presidente de Argentrigo, la entidad que agrupa a los productores del cereal en la Argentina. Quédate. Ya vuelve Daniel Aprile en Radio 10.